¿Quiere que les parta su madre? No, mejor... Nos hicieron reír durante años, llenaron hogares con sus chistes y se convirtieron en parte de la historia de México. Pero detrás de esas sonrisas se escondían batallas que pocos conocían. Si a mí me toca morirme pronto, ¿te puedo decir que me muero en paz? Algunos enfrentaron una de las enfermedades más difíciles y aunque lucharon hasta el final, el cáncer terminó apagando sus vidas. Hoy recordaremos a 13 comediantes mexicanos que murieron de cáncer. Artistas que nos regalaron alegría, pero que vivieron sus últimos días lejos de los reflectores, enfrentando dolor, miedo y una despedida que conmovió a todo un país. Sus risas quedaron para siempre, pero sus historias tienen un final que quizá nunca imaginaste. Abraham Pérez. En la televisión mexicana hay personajes que aparecen por poco tiempo, pero logran convertirse en inolvidables. Ese fue el caso de Abraham Pérez, un actor que con una sola participación consiguió ganarse el cariño del público. Muchos lo recuerdan como el licenciado Cortillo de la familia Peluche. Un personaje que llegó para poner orden en el peculiar mundo de la familia más famosa de la televisión mexicana. Con su estilo serio y sus momentos de comedia junto a Ludovico Peluche, interpretado por Eugenio Derbez, logró quedarse en la memoria de los fanáticos. Su actuación fue tan recordada que una de sus escenas terminó convirtiéndose en un fenómeno de internet. La frase "sí, que se largue" pasó de la televisión a las redes sociales, donde miles de personas la utilizaron como uno de los memes más populares de la serie. Pero detrás de ese personaje que provocó tantas risas, existía un actor que dedicó parte de su vida a la comedia y al entretenimiento. En 2026, la noticia de su fallecimiento sorprendió a quienes crecieron viendo La Familia Peluche. Aunque su carrera no estuvo llena de grandes protagonistas, Abraham Pérez demostró que no se necesita aparecer siempre en pantalla para dejar una marca. Su legado permanece en una escena, una frase y en las risas de millones de personas que todavía recuerdan al querido licenciado Cortillo. Porque algunos actores no se van del todo. Viven para siempre en los personajes que hicieron reír a generaciones enteras. Cepillín. Durante décadas, su sonrisa, su maquillaje y sus canciones llenaron de alegría los hogares mexicanos. Para millones de niños fue mucho más que un comediante. Fue un amigo que marcó una época. Antes de convertirse en una estrella infantil, Cepillín estudió odontología y comenzó a pintarse el rostro de payaso para que los niños perdieran el miedo durante sus visitas al dentista. Esa idea dio origen a un personaje que con el tiempo conquistaría la televisión, la música y el corazón de varias generaciones. Con programas como El Show de Cepillín, sus canciones y su estilo único, logró convertirse en uno de los artistas infantiles más queridos de México. Su alegría parecía no tener límites, pero en sus últimos años enfrentó una batalla muy difícil. En febrero de 2021, Cepillín fue hospitalizado después de sufrir fuertes dolores en la espalda y ser sometido a una cirugía de columna. Durante la intervención, los médicos detectaron que padecía cáncer en la columna vertebral. Su estado de salud se complicó con otros problemas médicos y después de varios días hospitalizado, falleció el 8 de marzo de 2021 a los 75 años de edad. La noticia dejó un profundo dolor entre sus seguidores, quienes recordaron al hombre que durante años regaló sonrisas a niños y adultos. Aunque su despedida fue triste, su legado permanece en sus canciones, sus personajes y en la memoria de quienes crecieron con él. Cepillín no solo fue un comediante, fue un símbolo de alegría en México. Y aunque el tiempo pase, la sonrisa del payasito de la tele seguirá viva en el corazón de millones. Sergio de Facio. Durante más de 50 años, su talento estuvo presente en la televisión, el cine y el teatro mexicano. Con su carisma, sus personajes y su gran sentido del humor, logró ganarse el cariño del público y convertirse en uno de los rostros más queridos de la comedia mexicana. Nacido en Puebla en 1952, De Facio destacó por su capacidad para interpretar tanto personajes cómicos como serios. Participó en exitosas producciones como El Premio Mayor, Soñadoras, La Fea Más Bella,
Vecinos, Mi corazón es tuyo. Y Nosotros los guapos, dejando momentos inolvidables en la pantalla. Pero detrás de las risas, el actor vivió una de las batallas más difíciles de su vida. En 2018 descubrió un tumor en la cabeza que posteriormente fue diagnosticado como cáncer. Tuvo que someterse a una complicada cirugía y varias intervenciones médicas para enfrentar la enfermedad. El propio actor llegó a contar que este proceso fue muy duro y que estuvo cerca de perder la vida. Sin embargo, continuó luchando y regresó poco a poco a sus actividades, demostrando una gran fortaleza. El 18 de abril de 2023, Sergio De Facio falleció a los 70 años de edad, mientras se encontraba hospitalizado. Aunque en sus últimos años enfrentó problemas de salud relacionados con el cáncer que padeció. Los reportes sobre su fallecimiento señalaron complicaciones posteriores a una hospitalización y un procedimiento cardíaco. Su partida dejó un vacío en la comedia mexicana. Se fue un actor que hizo reír a generaciones enteras y que, incluso en los momentos más difíciles, demostró que detrás de cada sonrisa también puede existir una gran historia de lucha. Porque Sergio De Facio no solo interpretó personajes, dejó recuerdos que permanecerán vivos en la memoria del público. Héctor Suárez. Durante décadas hizo reír a millones de mexicanos con personajes que se convirtieron en parte de la cultura popular. Su humor era único, irreverente, y muchas veces se atrevió a criticar a la sociedad y hasta a los políticos de México. Uno de los comediantes más importantes de la televisión, el cine y el teatro mexicano. Desde muy joven mostró su talento para la actuación, pero fue con personajes como El No Hey, El Flanagan, Doña Zoila y El Picudo, que logró conquistar al público. Además, su programa ¿Qué nos pasa?, se convirtió en uno de los espacios de comedia más recordados de la televisión mexicana. Pero detrás de las risas y los aplausos, Héctor Suárez enfrentó una de las batallas más difíciles de su vida. En 2015 fue diagnosticado con cáncer de vejiga, una enfermedad contra la que luchó durante varios años, y que lo llevó a someterse a tratamientos y cirugías. A pesar de los problemas de salud, el comediante siempre mostró fortaleza y continuó siendo un ejemplo de lucha. Su familia y seguidores estuvieron pendientes de su recuperación, mientras él enfrentaba esta difícil etapa lejos de los escenarios. El 2 de junio de 2020, Héctor Suárez falleció a los 81 años de edad, dejando un enorme vacío en la comedia mexicana. Su partida significó la despedida de un artista que durante más de 5 décadas regaló carcajadas y creó personajes que quedaron grabados en la memoria de varias generaciones. Héctor Suárez no fue solamente un comediante, fue una leyenda. Un hombre que convirtió la crítica, la actuación y el humor en un legado que seguirá vivo cada vez que alguien recuerde sus inolvidables personajes. Luis Ernesto Cano. Durante años, su talento, carisma y sentido del humor llevaron alegría a miles de hogares mexicanos. Fue un actor, escritor y comediante que dejó una huella importante en la televisión y en la comedia nacional. Muchos lo recuerdan como el tercer integrante de los Masca Brothers, donde compartió escenario con los hermanos Freddy y Germán Ortega. Juntos conquistaron al público con sus ocurrencias, personajes y un estilo de humor que marcó una época en la televisión mexicana. Pero detrás de las risas y los aplausos existía una historia de lucha y dolor. En sus últimos años de vida, Luis Ernesto Cano enfrentó una dura batalla contra el cáncer de riñón, una enfermedad que fue afectando su salud y complicando su vida lejos de los reflectores. El 2 de mayo de 2014, la comedia mexicana quedó de luto cuando el actor fue encontrado sin vida en su departamento de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, falleció a causa de un infarto fulminante derivado de complicaciones relacionadas con el cáncer que padecía. Uno de los detalles más conmovedores de su despedida fue que, según los informes, habría sido encontrado con el teléfono en la mano, lo que hizo pensar que intentó pedir ayuda en sus últimos momentos. También se dio a conocer que, consciente de la difícil situación que enfrentaba, había dejado algunos testimonios grabados para su familia. La partida de Luis Ernesto Cano dejó un gran vacío entre sus compañeros, especialmente en el mundo de la comedia,
pero su legado permanece en cada personaje, cada presentación y cada carcajada que provocó. Porque Luis Ernesto Cano no solo fue un comediante, fue una parte importante de una generación que convirtió la risa en un recuerdo que permanece para siempre. Carla Luna. Durante años, su sonrisa y su talento hicieron reír a millones de personas. Se convirtió en uno de los rostros más queridos de la comedia mexicana gracias a su carisma, su sentido del humor y al éxito de Las Lavanderas, un proyecto que marcó una época en la televisión. Junto a Carla Panini, formó una de las duplas cómicas más populares del país. Con sus personajes de lavanderas, sus bromas y su estilo irreverente, lograron conquistar al público y convertirse en un fenómeno de la comedia. Pero detrás de las risas, Carla Luna vivió momentos de profundo dolor. En 2012 fue diagnosticada con cáncer cervicouterino, una enfermedad contra la que luchó durante varios años con tratamientos médicos y una gran fortaleza. Mientras enfrentaba esta dura batalla de salud, también atravesó una de las polémicas más fuertes de su vida personal. Se dio a conocer que su entonces esposo, Américo Garza, tuvo una relación con su compañera y amiga Carla Panini, situación que provocó una gran controversia pública y que muchos seguidores consideraron una de las etapas más difíciles para la comediante. A pesar del dolor y de los problemas que enfrentó, Carla Luna continuó trabajando y compartiendo mensajes de fuerza con sus seguidores. Su familia y sus hijos fueron una de sus mayores motivaciones durante su lucha contra la enfermedad. El 28 de septiembre de 2017, Carla Luna falleció a los 38 años de edad, después de varios años de luchar contra el cáncer cervicouterino. Su partida conmocionó al público mexicano y dejó un enorme vacío en la comedia. Carla Luna será recordada no solo por las risas que regaló, sino también por la fortaleza con la que enfrentó los momentos más difíciles de su vida. Porque detrás de aquella mujer que hacía reír a todos, existía una historia de lucha, dolor y valentía que nunca será olvidada. Verónica Toussaint. Durante años, su sonrisa, su talento y su enorme carisma conquistaron al público mexicano. Verónica Toussaint fue una actriz, conductora, locutora y comediante, que se convirtió en uno de los rostros más queridos del entretenimiento en México. Muchos la recuerdan por su participación en programas como ¿Qué importa?, donde con su estilo único, su sentido del humor y su espontaneidad, logró ganarse el cariño de miles de espectadores. También destacó como actriz en cine, televisión y teatro, demostrando que su talento iba mucho más allá de la comedia. Pero detrás de las cámaras, Verónica enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida. En 2021 fue diagnosticada con cáncer de mama, una enfermedad contra la que luchó durante varios años. A pesar de los tratamientos y los momentos complicados, decidió hablar públicamente de su proceso para crear conciencia y enviar un mensaje de fortaleza a quienes atravesaban una situación similar. Durante su batalla, Verónica continuó trabajando y mantuvo una actitud positiva, demostrando una gran fortaleza incluso en los momentos más difíciles. El 16 de mayo de 2024, Verónica Toussaint falleció a los 48 años de edad después de una larga lucha contra el cáncer de mama. Su muerte causó una profunda tristeza entre sus compañeros, amigos y seguidores, quienes recordaron a una mujer llena de alegría, talento y amor por su profesión. Verónica Toussaint no solo hizo reír a México, también dejó un ejemplo de valentía y de cómo enfrentar la adversidad con dignidad. Su voz, su sonrisa y su legado permanecerán vivos en la memoria de todos aquellos que disfrutaron de su talento. Alberto Rojas. Durante décadas, su talento y su peculiar estilo de humor conquistaron al público mexicano. Alberto Rojas, mejor conocido como El Caballo, fue un actor, comediante y director que dejó una importante huella en la televisión, el cine y el teatro. Con su personalidad alegre, su gran sentido del humor y su facilidad para interpretar personajes inolvidables, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la comedia mexicana. Participó en numerosas películas, programas de televisión y obras teatrales, donde logró ganarse el cariño de varias generaciones.
Pero detrás de las risas y los aplausos, Alberto Rojas vivió una de las etapas más difíciles de su vida. En sus últimos años enfrentó problemas de salud y fue diagnosticado con cáncer de vejiga, una enfermedad contra la que luchó con fortaleza. A pesar de su estado de salud, el comediante continuó trabajando y manteniendo su pasión por el escenario, demostrando el compromiso que siempre tuvo con el público que lo acompañó durante su carrera. El 21 de febrero de 2016, Alberto Rojas, el Caballo, falleció a los 72 años de edad después de una batalla contra el cáncer. Su partida dejó un gran vacío en la comedia mexicana y provocó tristeza entre familiares, amigos y seguidores. Aunque su último capítulo estuvo marcado por la enfermedad, su verdadero legado permanece en las carcajadas que provocó y en los personajes que quedaron grabados en la memoria del público. Porque Alberto Rojas no solo fue un comediante, fue un artista que dedicó su vida a regalar alegría y que seguirá siendo recordado por generaciones. Rosita Pelayo. Durante décadas, su talento, alegría y carisma la convirtieron en una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano. Fue una actriz y comediante que dejó una huella inolvidable en la televisión, el teatro y el cine. El público la recuerda por su participación en programas como Cachún Cachún Ra Ra, donde interpretó a Rita, un personaje que marcó a toda una generación. También destacó en telenovelas y producciones como La Fea Más Bella, Serafín y De Pocas Pulgas, demostrando su gran versatilidad como actriz. Pero detrás de las sonrisas que regaló durante años, Rosita Pelayo enfrentó una dura batalla de salud. En 2023 fue diagnosticada con cáncer de colon, una enfermedad que llegó en una etapa complicada de su vida y que requirió tratamientos médicos. A pesar del dolor y las dificultades, la actriz mantuvo una actitud positiva y continuó luchando. Durante su enfermedad también enfrentó problemas económicos debido a los gastos médicos, por lo que amigos y compañeros del medio artístico realizaron campañas para apoyarla. Rosita Pelayo falleció el 16 de diciembre de 2023 a los 64 años de edad, después de una larga lucha contra el cáncer de colon. Su partida causó tristeza entre sus seguidores y compañeros, quienes recordaron a una mujer llena de talento, alegría y fortaleza. Aunque sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad, Rosita Pelayo será recordada por las risas que provocó, los personajes que interpretó y el cariño que siempre tuvo por su público. Porque algunas estrellas dejan de aparecer en pantalla, pero nunca desaparecen de la memoria de quienes las admiraron. Flavio Ramírez Farfán. Durante décadas, su libreta llena de chistes y su inconfundible frase, "Aguas, ahí viene Flavio", fueron parte de la comedia mexicana. Fue un actor, imitador y comediante que abrió camino para una nueva forma de hacer humor en México. Desde muy joven comenzó su carrera artística y con el paso de los años se convirtió en uno de los grandes referentes del humor. Fue considerado uno de los pioneros del stand-up en México, gracias a su estilo de contar chistes apoyándose en su famosa libretita, donde llevaba anotadas sus historias y ocurrencias. Además de la comedia, Flavio también destacó en el mundo del doblaje. Prestó su voz a personajes memorables como el Rey Louis en El Libro de la Selva, además de otros trabajos que quedaron en la memoria de los amantes del cine y la televisión. También fue reconocido por sus imitaciones, incluyendo la de grandes figuras como Mario Moreno Cantinflas. Pero detrás de las risas y los aplausos, Flavio enfrentó una dura batalla de salud. Durante 11 años luchó contra el cáncer de próstata, una enfermedad que fue deteriorando su estado físico en sus últimos años. El 18 de septiembre de 2019, Flavio Ramírez Farfán falleció a los 81 años de edad en la Ciudad de México, después de permanecer hospitalizado. Su partida dejó tristeza entre sus familiares, amigos y todos aquellos que disfrutaron de su particular manera de hacer reír. Se fue un hombre que dedicó su vida a provocar sonrisas. Un artista que con una simple libreta y mucho talento logró convertirse en una leyenda de la comedia mexicana. Porque Flavio no solo contó chistes,
creó una forma de hacer reír que abrió el camino para muchos comediantes que llegaron después. Johnny Laboriel. Durante décadas, su voz, su energía y su enorme carisma conquistaron a millones de mexicanos. Johnny Laboriel, cuyo nombre real era Juan José Laboriel López, fue un cantante, actor y comediante que dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Se convirtió en una de las grandes figuras del rock and roll mexicano durante la época dorada del género, como integrante de Los Rebeldes del Rock, agrupación con la que alcanzó gran popularidad y se ganó el cariño del público gracias a su estilo único y su poderosa voz. Pero Johnny Laboriel no solo brilló en la música, también incursionó en la actuación y el entretenimiento, participando en películas, programas de televisión y espacios de comedia. Uno de sus momentos recordados fue su aparición en La Escuelita VIP, donde mostró su lado divertido y su talento para hacer reír, confirmando que era un artista con muchas facetas. Sin embargo, detrás de las sonrisas, los aplausos y los escenarios, Johnny enfrentó una dura batalla de salud. En sus últimos años fue diagnosticado con cáncer de próstata, una enfermedad que afectó su estado físico y que poco a poco lo alejó de sus actividades artísticas. A pesar de la enfermedad, mantuvo una actitud positiva y siguió siendo recordado por su alegría, su sencillez y la pasión que siempre mostró por su carrera. El 18 de septiembre de 2013, Johnny Laboriel falleció a los 71 años de edad después de luchar contra el cáncer. Su partida causó tristeza entre sus familiares, amigos y seguidores, quienes despidieron a una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano. Johnny Laboriel no solo fue una voz del rock, también fue un artista completo que cantó, actuó e hizo reír a generaciones enteras. Porque algunos artistas no desaparecen cuando se van, permanecen vivos en sus canciones, sus personajes y en los recuerdos de quienes alguna vez sonrieron con su talento. Xavier López Rodríguez. Durante más de 6 décadas, su voz, su sonrisa y su inconfundible personaje acompañaron a varias generaciones de mexicanos. Mejor conocido como Chabelo, fue actor, comediante, conductor y una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Con su personaje del eterno niño de pantalones cortos, conquistó al público en el programa En Familia con Chabelo, una emisión que se convirtió en una tradición de los domingos y que permaneció al aire durante casi 48 años. Pero su carrera fue mucho más grande que ese personaje. Chabelo participó en películas, teatro y programas de televisión, compartiendo escenario con grandes figuras del entretenimiento mexicano. Su sentido del humor y su estilo único lo convirtieron en un símbolo de la comedia familiar. Sin embargo, detrás de las risas y los recuerdos felices, en sus últimos años enfrentó una dura etapa de salud. El actor fue diagnosticado con cáncer de tubo digestivo, una enfermedad que se sumó a otros problemas médicos que afectaron su estado físico. A pesar de las dificultades, Chabelo siempre será recordado por la alegría que llevó a millones de hogares y por la forma en que logró mantenerse vigente durante generaciones. El 25 de marzo de 2023, Xavier López falleció a los 88 años de edad, dejando un profundo vacío en la televisión mexicana. Su partida provocó una ola de nostalgia entre quienes crecieron viendo sus concursos, sus bromas y su famoso personaje. Chabelo no solo fue un comediante, fue parte de la infancia de millones de mexicanos. Sus risas quedaron grabadas en la memoria de millones de mexicanos. Pero detrás de cada sonrisa existieron historias de lucha, dolor y valentía. Estos 13 comediantes mexicanos nos regalaron momentos inolvidables, personajes que se volvieron parte de nuestra cultura y una alegría que traspasó generaciones. Aunque el cáncer marcó sus últimos capítulos, su legado será mucho más grande que la enfermedad. Sus voces, sus ocurrencias y sus personajes seguirán vivos cada vez que alguien vuelva a reír con su trabajo. Hoy despedimos a grandes artistas que hicieron del humor una forma de unir a las personas. Porque un verdadero comediante nunca muere por completo. Permanece vivo en cada carcajada que provoca. Descansen en paz todas estas leyendas de la comedia mexicana.